a darle unos segundos para que se conecten. Hiciste buena labor de difusión. Hay 75 participantes. Eso quiero. Yo creo, lo interesante en esta parte, Ricardo y Oscar, es que a partir del problema de la pandemia, pues ya no hacemos reuniones presenciales, sí, que las hacíamos cada segundo martes de mes aquí en La Paz. Invitábamos un colega por un tema especial, pero gracias a este encierro y a este problema, pues tenemos la oportunidad de hacer actividades como esta de esta noche, invitarlos a ustedes y además nos juntamos las filiales, o sea, todos los miembros de la Asociación de La Paz, de Cochabamba, de Sucre y de Santa Cruz. Entonces, eso es lo interesante, un poquito fruto de este problema, ¿no? Bueno, entonces tengo las 8 de la noche en punto. Muy buenas noches, queridos colegas. Tengo el privilegio de darles la bienvenida a la reunión mensual de la Asociación Boliviana del Dolor, que hoy se viste de gala, en lo que me he permitido denominar una verdadera fiesta académica. También debo mencionar, y lo hago muy contento, ya que en cuestión de un día o 2 días, a diferencia de ser una actividad nacional, esta reunión mensual de la asociación que les comento, se ha convertido en una actividad internacional latinoamericana por el peso específico de nuestros 2 invitados del día de hoy, que sin duda alguna no necesitan presentación. Yo sinceramente creo que ninguno de los que estamos ahora sentados frente a la pantalla no conocen a Oscar de León Casasola y a Ricardo Plancarte Sánchez. Entonces, no me voy a extender en leer su currículum. Me han pedido que sea muy discreto, pero algunas cosas importantes tenemos que mencionar. Yo pienso que Ricardo Plancarte y Oscar de León son 2 de los mayores exponentes en dolor por cáncer. Sin duda alguna, es el aporte que ellos han hecho a la medicina del dolor y al intervencionismo en dolor es algo muy valorable y plenamente reconocido en todo nivel. No es México, no es Estados Unidos, es Latinoamérica y es en el mundo. Guatemala, Pues, Guatemala. Entonces, tengo esta alegría de poder reunirnos esta noche y estar con 2 eminencias en el mundo del dolor. Pues bien, vamos a empezar con el programa que tenemos. Vamos a empezar con la neurolisis en dolor por cáncer y Ricardo Plancarte Sánchez podría decir mucho, pero le quitaría minutos a su exposición y no vale la pena. Simplemente quiero decir 3 cosas, Ricardo, con tu permiso. Ricardo es jefe de servicio de la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología en México. Ricardo es el director académico de la Academia Latinoamericana de Médicos Intervencionistas del Dolor. Y tercero, Ricardo canta como muchos de nosotros seguramente quisiéramos hacerlo. Conoce Bolivia mejor que varios de nosotros que hemos nacido en esta linda tierra. Hemos estado juntos, obviamente, en La Paz, en Cochabamba, en Sucre, Tarija. Conoce el Beni, conoce el Alto, conoce el lago Titicaca, conoce el Madidi, conoce el Chalalán, conoce las Pampas. Y pues sí, es una menos persona la coca. Eso no vamos a mencionar esta noche, por favor, porque pues estamos a muchos ojos. Pero bueno, Ricardo siempre ha tenido un cariño muy especial por Bolivia, por nosotros, y yo le agradezco en esta oportunidad desde lo más profundo de mi corazón, porque nos ha acompañado estos seguramente 10 o 15 últimos años, prácticamente todos los años. Ricardo, este escenario, el micrófono y todo el auditorio es tuyo, por favor, cuando gustes. Gracias, Marcos. Muy buenas tardes, noches para algunos ya. Realmente es para mí un gran gusto y una gran satisfacción tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes en compañía de grandes amigos como Marcos, como mi hermano Oscar, que
hemos incursionado juntos por este camino y hemos compartido grandes momentos en el transcurso de nuestras vidas. Yo les voy a hablar puntualmente en esta ocasión sobre el rol de la neurolisis en dolor por cáncer. Y quiero simplemente decirles que pues esto tiene, como todo en la vida, una historia, un proceso actual y esperamos que un futuro. La neurolisis de la que yo tengo que versar se va a enfocar exclusivamente en la neurolisis del sistema simpático y fundamentalmente en pacientes con dolor por cáncer. Sabemos que existen una serie de indicaciones precisas que validan el que este tipo de recursos se sigan utilizando y ustedes ven aquí una lista de las mismas: el alivio inadecuado del dolor con los métodos analgésicos habituales, el dolor mediado por el sistema simpático o la mala respuesta a otros tratamientos o grandes efectos colaterales también a los diferentes tratamientos. Por otro lado, también algo común en nuestras comunidades latinas es la imposibilidad o dificultad de obtener medicación que sea compatible por la ruta oral o por otras vías de administración, particularmente medicación opioide, o la limitación de los mismos. Y por último, podríamos pensar que también, ¿por qué no reconocerlo?, un rechazo del paciente a recibir un tratamiento a base de fármacos. Pero esto no es otra cosa que el manejo que es parte del manejo multimodal de los recursos terapéuticos que existen disponibles en el momento actual. Y la neurolisis del sistema nervioso simpático, pues ocupa el cuarto peldaño de la escalera que les estoy proponiendo aquí, que reportamos hace algún tiempo atrás, y comparte otro tipo de peldaños de otro nivel del cual no hablaré yo en esta charla porque es motivo de la charla de mi amigo Oscar. La inhibición funcional, como yo le llamo, inhibición funcional, no les llamamos bloqueos en inglés. Clásicamente, pues inhibition tiene una serie de connotaciones, pero en español la inhibición funcional puede ser química, física o quirúrgica y puede efectuarse en los territorios somáticos o simpáticos. Y demanda reconocer el antecedente histórico de los bloqueos, ahí sí, bloqueos anestésicos locales. Se ha reconocido que ha tenido un abuso terapéutico porque se justificaba en el dolor intratable. Ahora el término intratable ha quedado también cuestionable. Nunca se sopesó el riesgo-beneficio y esto lo llevó a fallas importantes. No se consideraba necesario o particularmente importante el entrenamiento calificado y esto hacía que este recurso tuviera una utilidad limitada. El dolor de origen simpático se ha confirmado por métodos quirúrgicos a través de la simpatectomía, que es capaz de atenuar algunos estados o síndromes dolorosos dependientes del sistema simpático. Y por otro lado, el desarrollo del bloqueo diferencial que permitió y ha permitido diferenciar realmente cuando existe un componente somático, central o simpático o psicogénico. Otro gran importante apoyo son las bases farmacológicas, el rol que juega la fentolamina, la clonidina como alfa-2 agonistas. Y también las condiciones que suceden del incremento o la modificación de las terminales nerviosas simpáticas cuando hay un daño periférico y obviamente el reforzamiento de los niveles de inervación simpática en la raíz de los ganglios dorsales.
Por otro lado, sabemos que existe un importante soporte de indicaciones específicas en dolor de origen oncológico y también en dolor de origen no oncológico. Y existe una serie de síndromes o fenómenos dolorosos, tanto en un campo, el campo de origen maligno, como también en el de origen no maligno. Yo pienso que para comprender la inhibición del sistema somático o simpático, debemos de entender que se deben de tener en cuenta algunas consideraciones, ya sea se use soporte con tomografía axial computada, fluoroscopía o recientemente ya la ultrasonografía. Y quiero nada más poner a su consideración el que la capacidad volumétrica de una área topográfica específica tiene que ver precisamente con la topografía de la misma. La capacidad de distribución tiene que ver con la distribución entre las estructuras anatómicas y la capacidad de difusión tiene que ver con el control y la calidad de lo que se aplique para el paso a través de las membranas biológicas. Los cambios histológicos tendrá que ver con el tipo de neurolítico que se esté utilizando y por tanto la alteración neurofisiológica tendrá relación con la respuesta. Existen causas de falla, la inexperiencia química, la inexperiencia técnica, la limitación de recursos técnicos, la improvisación de instrumental, el no considerar las modificaciones anatómicas producto de infiltración por cáncer, inflamación o infiltración o inflamación por radioterapia o por adherencias anatómicas y fibrosis que modifiquen la región topográfica donde se encuentre tal o cual estructura involucrada. Desde luego, otra causa de falla es el fundamento semiológico equivocado y el manejo importante o incompleto, el manejo incompleto del dolor total. Así tenemos que la inhibición del sistema nervioso simpático por métodos de intervencionismo debe de considerarse como homólogo de un acto quirúrgico, ya sea con métodos físicos a través de radiofrecuencia o congelamiento o métodos químicos a través de neurolíticos, que puede ser obviamente los más usados y populares son el alcohol y el fenol en las diferentes concentraciones. Existe una razonable evidencia en la literatura y les muestro aquí lo que en los años 90, en el año 94, en Current Opinion Anesthesiology, escribíamos ya un reporte sobre Palliative Regional Anesthesia for Hospitalized Patients. Y allí incluíamos precisamente algunos de los recursos que voy a mencionar. Posteriormente, el doctor Oscar de León Cosasola también hace un reporte muy importante sobre la neurolisis simpática y su efectividad. Y así sucesivamente se van pidiendo papeles al respecto, documentos importantes que validan el que este tipo de procedimientos sigan en el interés de los clínicos que se enfrentan a estos problemas. Aquí tenemos a Oliveira, acá tenemos también una intervención de Paul Cristo, que reporta este artículo en la Academia de Ciencias de Nueva York. Posteriormente, el grupo del Instituto Mundial de Dolor, Jan Van Zunden y Miles, hacen este estudio de la evidencia de los bloqueos simpáticos. Y ya más recientemente, nuestro amigo Sebastiano Mercadante también escribe mediante esta revisión sistemática el rol que juegan todos estos procedimientos que ven ustedes aquí, que desde la parte más superior de un componente simpático que podríamos considerar el ganglio esfenopalatino por su inervación simpática, pero los más populares son los cervicales, los torácicos, obviamente a nivel del axis celíaco, y después la cadena simpática lumbar, y
terminar en la pelvis ya con el plexo hipogástrico superior y el ganglio impar o ganglio de Walter. Todas estas estaciones, por así llamarlos, o niveles, tienen que ver con buscar el alivio o la reducción, a veces no el alivio, sí la reducción del dolor de las diferentes estructuras anatómicas que se mencionan en los recuadros. Quiero decirles que cuando el dolor es mixto, que frecuentemente en el paciente con cáncer se presenta esta condición, estos tipos de medidas solamente van a reducir el dolor total en el compartimiento de responsabilidad del sistema nervioso simpático. Y así tenemos la inhibición del ganglio estelar, y fíjense cómo procuro hacer mi ejercicio de no mencionar bloqueo, sino inhibir funcionalmente, parcial o totalmente, la función de una estructura ganglionar. Tiene indicaciones muy precisas, algunas de ellas no están estrictamente vinculadas a la actividad metastásica o a la actividad oncológica de la estirpe histológica X del cáncer, pero se presentan en los pacientes con cáncer y existe un importante número de reportes en la literatura que validan de cierta manera el uso de este tipo de recursos. Quiero también puntualizarles que el grado de credibilidad o de peso específico no varía en todos los estudios importantemente. En este como en otros tipos de estudios de intervencionismo percutáneo en los pacientes que se les realiza este tipo de neurolisis. Existe para el nivel cervical diferentes y para el ganglio estelar diferentes tipos de abordajes clásicos que ustedes los pueden ver en los libros de consulta, los laterales oblicuos, los perpendiculares, los posteriores, etcétera. ¿Cuál es el mejor? El que el clínico en funciones, el que el responsable obviamente maneje mejor para que pueda reducir la morbilidad y en el que se sienta mejor entrenado. Existen obviamente signos de evidencia de una adecuada inhibición funcional y también existen complicaciones al respecto, como en todo lo que es de intervencionismo percutáneo. Hace algunos años con mi amigo Ricardo Vallejo le llamó mucho la atención una técnica muy antigua que usaba yo y que no la habíamos reportado. Y vean ustedes, si ven en este es el papel que publicamos, pero en el año 96, cuando todavía las agujas clásicas de TUI eran las agujas metálicas, usaban poner un catéter con una aguja peridural de TUI en la cadena simpática cervical o descenderla a nivel torácico. Y así fue como nosotros empezamos a incursionar en territorios más abajo del nivel del ganglio estelar para componentes simpáticos torácicos que pudieran tener alguna justificación importante, sobre todo por su responsabilidad en los niveles de T2 y de T3. Este, que es el nivel que pienso que ha tenido una mayor popularidad y aceptación o utilidad en el mundo del manejo del dolor visceral, es el que le denomino yo el axis celíaco. Algunos estarán o no de acuerdo, pero el axis celíaco es este nivel del sistema nervioso simpático que está comprendido por la participación, por un lado, por arriba del diafragma, los nervios espláncnicos y que cruzan por los agujeros naturales y pasan por abajo del diafragma a formar el plexo celíaco. Esta estructura es la única en el humano que ofrece dos opciones para un mismo fin, para denervar todas las vísceras del abdomen que ven ustedes, el abdomen superior que ven en esta parte de la diapositiva. Así pues, tenemos que este tipo de opciones tienen aplicaciones clínicas específicas en el control del dolor de estas vísceras exclusivamente dependiendo de cada nivel. Y existen un sinnúmero de mucho más
importante número de reportes en la literatura acerca precisamente de la denervación de una u otra estructura que estamos mencionando, ya sea de los nervios espláncnicos o del plexo celíaco, y los pacientes mayormente beneficiados de acuerdo a los reportes de la literatura son los pacientes con cáncer abdominal, como ustedes pueden ver, o abdomino pancreático, como pueden ver en toda esta lista, ¿verdad? Y hay un metaanálisis nada despreciable por aquí en la parte más abajo de Eisenberg que llama mucho la atención. Muchos autores han coincidido en los resultados favorables de este tipo de recursos. Posteriormente, viendo los diferentes opciones o alternativas que nos daban el diferenciar, el denervar los nervios espláncnicos versus el plexo celíaco, empezamos a apreciar y a ver en la experiencia documentada que el plexo celíaco estaba muy expuesto a variaciones anatómicas producto de múltiples situaciones: invasión tumoral, fibrosis por radioterapia, postquirúrgica, etcétera, etcétera. Y el resultado no era tan comparablemente útil como denervar los nervios espláncnicos que están por arriba de esa barrera anatómica que es el diafragma. Pero la denervación clásica o los abordajes clásicos descritos para los nervios espláncnicos ofrecían riesgos muy importantes de la punción del pulmón, y por eso considero que mucha gente o muchos autores no habían reportado sus resultados al respecto. Fue así que nosotros nos dimos a la tarea de proponer a la comunidad latina y la comunidad internacional una alternativa de abordaje de los nervios espláncnicos, y diseñamos el abordaje transdiscal de los nervios espláncnicos a nivel de T9, T10 o T10, T11, obteniendo con esto una reducción importantísima de las complicaciones que ofrecían los otros abordajes tradicionales. Si no viene al caso redundar sobre esto, pero sí vamos a presentar los resultados. Y actualmente en la unidad que fundé hace ya muchos años en el Instituto Nacional de Cancerología, no hacemos más plexo celíaco, solamente nervios espláncnicos, y cuando llegamos a hacer plexo celíaco es por enseñanza a los residentes, a los fellows. Aquí ven ustedes en este collage el abordaje transdiscal, la neumoperidurografía que hacemos para hacer real lo virtual, donde se encuentran ubicados los nervios espláncnicos, la aplicación de 1 centímetro de medio de contraste, no más de 1 centímetro de medio de contraste líquido, y mezclarlo con aire para hacer la retroneumoperidurografía en este territorio y aplicar posteriormente la sustancia neurolítica. Empezamos haciendo este tipo de experiencias clínicas en pacientes que tenían grandes visceromegalias y que realmente el plexo celíaco pues estaba tomado por la invasión tumoral. Nada sorprendente encontramos en los resultados en cuanto a algunos de los reportes consecuentes de la denervación de una u otra estructura. Pero nosotros en esta opción nunca hemos tenido complicaciones como esta que se reporta, que es la paraplegia. Posteriormente hicimos ya un reporte a nivel del idioma inglés en Regional Anesthesia and Pain Medicine en 2010, y los resultados fueron también muy prometedores. La satisfacción de los pacientes, vean, empezamos en este grupo de pacientes 109, terminamos al año con 9 vivos, obviamente todos por cáncer, pero todos con una sólida disminución del dolor y disminución del consumo de opioides durante el tiempo que se siguió. Otro nivel no tan importante, en mi opinión, para inhibir el simpático en el paciente con cáncer es a nivel lumbar. Los ganglios lumbares es la continuidad del plexo celíaco hacia abajo y tiene indicaciones también precisas en algunos fenómenos dolorosos asociados a cáncer,
como puede ser el síndrome doloroso regional complejo, el miembro fantasma, etcétera, etcétera. Pero más importante aplicación tiene en algunas patologías en las que hay un problema de vascularidad. La técnica es muy sencilla y la conocen ustedes también, no nos vamos a detener en la misma, pero consiste en abordar el nivel de los ganglios simpáticos a nivel de L2 y L3. Y como ustedes ven aquí en esta diapositiva, existen todos los artículos que están validando el que este tipo de recursos se siga utilizando en algunas condiciones. Se requiere entrenamiento como para todos, porque muchas veces si no hay un entrenamiento calificado, una curva de aprendizaje, puede suceder lo que vemos aquí al lado izquierdo, que es una infiltración del psoas, y se imaginan si esto se hace con un neurolítico, pues vamos a tener consecuencias muy difíciles. La adecuada distribución es la que vemos en el lado derecho. Y de ahí pasamos al nivel pélvico, que está inervado por el plexo hipogástrico superior, y quiero hacerle un reconocimiento a mi amigo Oscar, que fue uno de los primeros que replicaron esta experiencia cuando la publiqué en el año de 1999, 90 más o menos, y que entonces pues él confirmaba también a través de sus resultados los beneficios de inhibir funcionalmente el plexo hipogástrico superior en el retroperitoneo. Este es el reporte que hicimos en Anesthesiology en 1990. Es el primer reporte que se hizo acerca de esta técnica y la descripción de la misma. Quiero decirles que actualmente tiene ya un TPT, como muchas otras de las que les he mencionado. Tiene un código especial para poder tener una remuneración especial a través de las gentes que lo hacen por beneficio de los pacientes. Estando en la Universidad de Pensilvania, tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de queridos amigos en pacientes en cuerpos, en cadáveres, haciendo cortes. Y aquí queda muy claro el por qué la continuidad de la barrera anatómica del psoas con la cara lateral del quinto cuerpo vertebral es eso, una barrera que impide que lo que pongamos acá en el retroperitoneo a nivel del promontorio se fugue a los territorios somáticos y tengamos consecuencias diferentes. Tiene indicaciones específicas en dolor pélvico mediado por el plexo hipogástrico superior, de origen maligno y de origen benigno también, siempre y cuando se confirme que este es un dolor mediado por el simpático. Y seguramente algunos de ustedes conocen esto. Oscar, por supuesto, con él publicamos este artículo. Y desgraciadamente, Oscar, no le llamamos como debieron de habérsele llamado, ¿verdad? Porque le llamamos la efectividad clínica de dos alternativas de abordaje del neurolítico del plexo hipogástrico superior. Y esas dos alternativas que nunca se habían reportado en la literatura internacional era el abordaje transdiscal y el abordaje transvascular. Si los hubiéramos llamado de la manera como lo que son, quizá hubiéramos tenido el beneficio de algunas referencias o reconocimientos adecuados. Pero lo importante es que existe ese antecedente histórico que fueron publicadas, el abordaje transvascular y el abordaje transdiscal, que están totalmente documentados. Hicimos también una labor muy importante con el doctor Lema y Oscar y Peter y Richard Patt, confirmando que no siempre lo que se pone del lado izquierdo puede cruzar la línea media hacia el lado derecho. Y por tanto hicimos algunos reportes al respecto, porque no siempre hay una viabilidad del retroperitoneo en ese nivel que nos brinde la oportunidad de usar un solo abordaje por un solo lado, y fue motivo de una carta al editor. Bueno, existen un sinnúmero de reportes, todos validan que el beneficio de la inhibición funcional del plexo hipogástrico superior, porque el inferior es un plexo muy corto, es derecho y izquierdo.
Tiene vinculado al procedimiento un alivio del dolor promedio alrededor del 65-70%. Ahora existen ya diferentes opciones publicadas en la literatura para abordar el plexo hipogástrico superior, como es obviamente la transdiscal, la transvascular, un abordaje anterior, un abordaje endoscópico también y el clásico. Pongo esta diapositiva solamente para decirles que en los plexos la radiofrecuencia no juega un papel importante porque los plexos son extensos, y la radiofrecuencia produce lesiones muy limitadas todavía, y entonces la denervación completa de un plexo a través de radiofrecuencia no es comparable, en mi opinión, con la denervación de una sustancia química como puede ser el fenol neurolítico a concentraciones neurolíticas o algún otro neurolítico. Entonces, pues existe una serie de reportes en la literatura y el trabajar en la pelvis nos dio la oportunidad de darnos cuenta que había un dolor pélvico irradiado al periné o presentándose en el periné que no estaba mediado por el plexo hipogástrico y que había una estructura que nadie había reconocido como un responsable de este tipo de dolor vago, difuso, pobremente localizado, que no respeta la línea media. Y revisando la anatomía y haciendo una connotación y correlación, encontré que el ganglio de Walter o ganglio impar era el responsable de este tipo de fenómeno doloroso y se volvió el complemento del manejo del dolor mediado por el simpático en la pelvis. Fíjese, mediado por el simpático, no por el somático, como podrían ser los nervios coccigios o las ramas de los pudendos. Pueden coexistir ambos, pero esto solo sería el mediado por el simpático, el ganglio impar o ganglio de Walter. El primer reporte en la literatura mundial se hizo en el año 90 también, en el mes de septiembre. Este es el reporte original de la descripción de esa técnica y no existen muchos reportes actualmente comparados como con los otros niveles, pero tiene una indicación específica en dolor por cáncer pélvico, obviamente, particularmente el cáncer anal o del canal anal, del recto, de la vagina, y también cuando existen prostatitis por radioterapia. La evolución de la arquitectura de la aguja fue originalmente abordábamos a través del ligamento ano-coccigio el piso del retroperitoneo pélvico para llegar a la articulación sacrococcígea, haciéndole un único ángulo a la aguja espinal. Después Richard Patt, que tenía una mayor cantidad de pacientes afro con influencia afro, genética afroantillana, propuso agregarle otro ángulo y de ahí tomé la decisión yo de hacer una aguja en C en el momento de hacer el abordaje y con esa es posible abordar al paciente en posición de decúbito prono o en posición de decúbito lateral, etcétera, así fuese cualquiera genética la que tuviese el paciente. Vinieron otros colegas que describen la técnica transdiscal. Yo particularmente no soy muy adepto a lesionar una estructura transdiscal de un disco tan pequeño, tan fino, que puede ya estar sometido a alguna serie de estrés mecánico y todavía cruzarlo, pues prefiero la técnica tradicional que he diseñado. También posteriormente hubo Michael Ferrante en UCLA, publica sus experiencias con la congelación del ganglio con crío y los pacientes que tienen una reducción importante de los glúteos, pues puede ser también posible abordarlo por el lado lateral del mismo. Así pues, tenemos que con la aguja que le estoy mencionando en C es posible abordar cualquier columna sacrococcígea de las condiciones que se presenten. Aquí vemos en este caso una
un paciente con no nada más dolor mediado por el ganglio impar, sino también por los nervios coxígeos, y por eso están viendo allí estas agujas de radiofrecuencia. Aquí están los reportes, y en esta reporte de la evidencia que hace Miles Day, no incluye mi artículo original, lo cual motiva que hiciera yo una carta al editor para hacer la reclamación, a la que le llamé el verdadero origen del ganglio de Walter, del bloqueo del ganglio de Walter y algo más. Y con esto quiero finalizar asumiendo que, en mi opinión, la inhibición neurolítica del sistema nervioso simpático sensiblemente ofrece algunos beneficios diferentes, particularmente cuando consideramos los riesgos que se enfrentan las técnicas del territorio nervioso somático. Existen, pues, la posibilidad de inhibir todas las diferentes estaciones que ustedes ven en esta diapositiva y ya habíamos mencionado. Y nuestro grupo ha sido posible colaborar en 4 diferentes estaciones, ya creando como modificando o proponiendo alternativas de técnicas. En conclusión, la denervación del territorio simpático mediante una lisis de las estructuras, ya sean ganglionares, neurales o de plexos, no es la solución a muchos de los problemas que presentan estos pacientes. El dolor crónico en el paciente oncológico requiere de una adecuada evaluación y una opción efectiva de manejo. Y obviamente con esto evitar ser subtratado y provocar sufrimiento innecesario. La neurolisis del sistema nervioso simpático es un método efectivo para el alivio del dolor mediado por el sistema simpático de origen maligno. Reduce proporcionalmente el dolor total y debe considerarse como un método análogo de la neuroectomía quirúrgica. Por eso debe de ser bien retribuido, en mi opinión, desde el punto de vista económico, porque es análogo de este tipo de acciones quirúrgicas. La neurolisis del simpático, por otro lado, ofrece menos riesgo de neuritis y dolor por desaferentación que los procedimientos ablativos en territorios somáticos, obviamente en manos expertas. Y finalmente quiero puntualizar que propicia una mejor alternativa y perspectiva en el manejo multimodal de un problema de origen multifactorial con reducción del uso de fármacos y, por tanto, también de sus efectos colaterales. Con esto espero haber cumplido esta amable invitación y quedo de ustedes atentamente a las preguntas o cuestionamientos que puedan hacer. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo. Excelente presentación, como siempre. Te agradezco tu claridad, tu experiencia, todo tu aporte, que es habitual que lo hagas con esa generosidad que te caracteriza. Antes de pasar a nuestra segunda estrella, quiero comentarles que estamos de varios países de Latinoamérica. Hemos pasado los 230 asistentes en este momento y tenemos comentarios muy halagadores para nuestros invitados desde Colombia, Perú, Costa Rica, México, Panamá, Uruguay, la Argentina. Entonces, estamos viviendo esto que les decía a un comienzo, una verdadera fiesta académica. Gracias, Ricardo, por tu brillante participación. Vamos a pasar a nuestro segundo invitado. Les decía, nuestra segunda estrella es el doctor Óscar de León Casasola. Voy a decir, al igual que de Ricardo, pues no quiero extenderme ni quitarle tiempo en su presentación. Solamente, Óscar, si me permites, 3 cosas. La primera y la más importante es que Óscar toca el piano como solo un anestesiólogo guatemalteco podría hacerlo. Óscar es de Guatemala y me ha pedido que sea muy
muy discreto, pero hay que mencionar, Oscar ha sido presidente de seguramente una de las sociedades más poderosas hoy en día en Latinoamérica y en el mundo, que es ASRA, la Sociedad Americana de Anestesia Regional. Oscar trabaja en el Roswell Park Cancer Institute en Nueva York. Y pues tengo el compromiso de llevarlo este próximo año, aquí cuando esté durante el 5º Congreso Internacional del Dolor con nosotros. Es un compromiso que lo hago delante de ustedes y es oficial. Me ha pedido que lo lleve a comer unos rellenos de Doña Emi, una salteña que es tan famosa aquí en la ciudad, el api con buñuelos, y pues es un compromiso que le tenemos pendiente a Oscar. Yo creo que de nuestros dos ponentes de esta noche, muchas virtudes los adornan, sin embargo, aparte de la capacidad profesional que han demostrado durante toda su vida académica y profesional, perdón, la reiteración, pues su calidad humana yo creo que es la mayor virtud que tienen. Por favor, Oscar, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias, Marcos. Muy buenas noches a todos. No se te olvide los emparedados de chola y el helado de canela. Muy bien, así va a ser. Bueno, entonces, yo veo esto como una continuidad, porque en la práctica cotidiana, cuando ya no consideramos un paciente como candidato para una técnica neurolítica de la cadena simpática, entonces tenemos el acceso a terapia intratecal. Y esto es lo que andamos buscando. Esta señora tiene una masa pélvica gigantesca y tenía mucho dolor que no se la podíamos controlar. Y me dice después de 2 meses de estar en terapia, me dice, todavía no puedo bailar y no puedo cantar, pero esto no es por el problema de dolor. Pero ahora sí puedo trabajar en mi jardín y pintar. Y eso es una gran alegría para mí. Entonces, esto es básicamente lo que nos sirve de acicate para practicar este tipo de medicina de dolor. Los pacientes son muy agradecidos y uno se siente muy, muy gratificado al tratarlos. ¿Cuáles son las indicaciones? Esta es la lista, voy a ver e ir un poquito rápido para cubrir a todas ellas. Sinceramente, y yo creo que podemos discutir esto, el número de técnicas neurolíticas que usamos en el instituto ahora han disminuido progresivamente porque los opiáceos se han vuelto tan buenos, los hemos aprendido a usar más extensivamente. Entonces, consideramos pacientes candidatos a terapia intratecal cuando tienen efectos secundarios significativos por el incremento en el uso de terapia multimodal, opiáceos, anticonvulsivantes, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de recaptación dual, etc. Y no hay dolor o control de dolor adecuado, o bien cuando los efectos secundarios son tales que no permiten la titulación de estas dosis. Entonces, en las neoplasias de la parte superior del abdomen, lo que hemos visto es que si el paciente tiene esto, aquí tienen ustedes la aorta, obviamente las arterias renales, el riñón, pero lo que nos determina si realmente un bloqueo neurolítico no va a ser efectivo es la presencia de tumor fuera de la cápsula de la víscera, en el caso del páncreas, en el caso de la víscera como el estómago, el vaso, etc. Y esto aquí ilustra la presencia, como lo ven acá, de adenopatía a nivel del espacio periaórtico. Esta es la aorta acá con algunas calcificaciones. Entonces, este paciente se vuelve inmediatamente, en el caso de que la terapia farmacológica no sea efectiva, en un candidato para la inserción de un catéter intratecal. Y estas son las perlitas que les quiero dejar. La punta del catéter tiene que estar a nivel de T6. Para ese propósito ponemos al paciente siempre en la posición prona y bajo control fluoroscópico, se lo voy a mostrar ahora, hacemos la punción a T11, T12 o T12L1. Más bajo, es cierto, tiene menor riesgo,
Pero por otro lado, la curvatura de la columna lumbar les va a impedir que el catéter pueda flotar hasta T6. Entonces, esta lordosis de la columna lumbar es lo que lo evita. Y ahí vean ustedes, este es T12, y sabemos porque es la última vértebra. Y así es como hacemos el abordaje. Aquí tienen ustedes la porción proximal y distal de la aguja. Le apuntamos básicamente a esta porción de la apófisis espinal. Creo que así se llama en español, pero bueno, ustedes ya verán. Esto, cuando ustedes entran a este nivel y le apuntan a este sitio, van con 98% de seguridad llegar al espacio intratecal. Y luego flotamos el catéter y previamente, cuando estamos preparando al paciente, me gusta a mí colocar un electrodo de electrocardiograma para definir a qué nivel voy a dejar el catéter y no estar batallando con la fluoroscopía y contando y haciendo eso. Lo hacemos antes de empezar el procedimiento. Y aquí pueden ver ustedes la punta del catéter a nivel de T6. Eso es lo que hacemos. Y entonces, segunda perla, la combinación de medicamentos que usamos es hidromorfona, calculada con base a la dosis que estaban tomando antes, y luego bupivacaína. Y aquí está lo crítico, dosis entre 15 y 20 miligramos al día, lo cual implica que necesitamos una receta facultativa para que el farmacista especializado nos prepare una solución hiperconcentrada de bupivacaína, en este caso 40 miligramos por cc o 30 miligramos por cc, para poder administrar 0.5 mililitros al día, que equivalen a 15 o 20 miligramos de este fármaco al día. Entonces, esta es la primera cosa. La segunda indicación es cuando tenemos masas paravertebrales metastásicas que han crecido a través del foramen intervertebral y se han extendido hacia el espacio epidural. Esto lo ven ustedes acá. Aquí tenemos esta gran masa que es un carcinoma de endometrio en esta señora muy guapa, de más o menos 32, 33 años, muy joven. Ven ustedes acá cómo esta masa está invadiendo a través del espacio intervertebral el área esta. De hecho, pueden ver hasta la rama de L4. Y luego hay una masa, aquí la ven, en el espacio epidural, y esta está movilizando la cauda equina. Entonces, bajo estas circunstancias, entonces tenemos dolor somático, porque la masa está invadiendo el hueso. Tenemos dolor neuropático, porque esta extensión del tumor está invadiendo la rama de L4. Y tenemos invasión a nivel de epidural, que también crea cambios fibróticos e inflamatorios a ese nivel con dolor. Entonces, bajo estas circunstancias no hacemos una prueba epidural, ya la hablaremos después. Y tampoco yo soy muy aficionado de hacer una prueba a través de un bolo, porque creo que hay un alto grado de efecto placebo y no nos dice nada de la combinación de medicamentos que podamos necesitar. También a esta señora le pusimos el catéter a nivel de L5 y para este propósito, ya que teníamos tanto tumor en esa área, entonces hicimos el abordaje retrógrado. Vean ustedes, aquí tienen ustedes la aguja y luego el catéter que desciende, y si entramos de este lado, hacemos la curvatura, la comba, si estuviéramos hablando de fútbol, para dejar la punta del catéter a nivel de L5, que es donde pretendíamos hacerlo. En este caso, si utilizamos hidromorfona, la morfina estaría adecuado, pero en mi experiencia hay mucho problema de edema y los pacientes resienten esta situación. Y la dosis de bupivacaína tiene que ser muy baja, porque con un catéter a nivel de L4, a cualquier nivel por debajo de L1, vamos a tener retención urinaria y vamos a tener la potencial aparición de un problema de déficit motor. Entonces, bajamos la dosis de bupivacaína de 4 a 8 miligramos al día, es decir, que hacemos una solución
de 8 a 16 miligramos por mililitro, es decir, también hay que usar una receta facultativa, y luego clonidina para poder compensar esto, y empezamos a dosis de 500 y titulamos hasta 200 microgramos al día. La ventaja de esta dosis es que no resulta en hipotensión. El efecto de la clonidina es bifásico cuando se administra intratecalmente a dosis bajas. Hasta 250 produce hipotensión. Más arriba de esa dosis empieza a producir hipertensión. Entonces hay que vigilar a estos pacientes para que no tengan una respuesta hipertensiva. Y si esto sucede, prazosin o cualquiera de estos bloqueadores alfa-2 serían una buena elección para tratar al paciente. Neuralgia posherpética es la otra indicación. Este es un pobre muchacho. Tiene ahora 45 años y lo empecé a tratar cuando tenía 18. Vean ustedes la extensión de la cicatrización. Una infección tremenda. Desafortunadamente, a pesar de que le dieron tratamiento con aciclovir, en esa época no había valaciclovir, que es la droga de elección ahora, entonces presentó con neuralgia posherpética. Y las perlas para este caso es que debido a la situación del dolor, ponemos el catéter, la punta del catéter a nivel de T5. Aquí pueden ver ustedes la imagen. Esta es, a ver, aquí ven ustedes el catéter y esto es T5. Y también pueden ver ustedes que ingenuamente le habíamos puesto un neuroestimulador en el pasado. Mi experiencia con neuroestimulación es muy mala. Los pacientes les va muy bien por 1 año, 18 meses, y después empieza uno a reprogramarlos, ya no les va tan bien, eventualmente la calidad de analgesia baja. Entonces, aquí tiene usted la conexión, que se la dejamos para no intervenirlo más. El paciente, desde entonces, esto fue tomado, a ver, no tengo la fecha acá, pero tiene más o menos 10 o 12 años de tener su bomba de infusión. Lo tratamos únicamente, ahí vean la punta del catéter y el estimulador, con bupivacaína y clonidina. No hay necesidad de usar opiáceos porque es un dolor neuropático. Y como está situado a nivel torácico alto, utilizamos dosis altas, 15 a 20 miligramos al día, es decir, hiperconcentramos a 30 o 40 miligramos por cc, y clonidina la administramos entre 500 y 2000 microgramos al día para poder tratar esto. Los problemas de neuropatía periférica inducidas por quimioterapia son un problema también muy serio. Es decir, he de decirles que el 95% responden a terapia farmacológica multimodal, pero hay un 5 al 10% que necesitan terapia. Muy difícil el tratarlos con neuroestimulación. Incluso si utilizamos estimulación de la raíz del ganglio dorsal y obtener un patrón de parestesia tanto en la región plantar como en la región dorsal del pie es infinitamente complicado y difícil. Entonces, estos pacientes se vuelven candidatos para una bomba intratecal. Acaba de aprobarse el uso de neuroestimulación de las células gliales, una maravilla del doctor Vallejo. No he tenido la oportunidad de poderla tratar en pacientes con este problema de neuropatía periférica inducida por agentes quimioterapéuticos, pero tengo la esperanza que esto pudiera ser una opción para estos pacientes. Entonces, bajo estas circunstancias, colocamos el catéter a L5S1 y nuevamente con un abordaje retrógrado. Aquí ven ustedes la punta de la aguja y colocamos la punta del catéter a nivel de L5S1. Empezamos con bajas dosis de bupivacaína nuevamente y altas dosis de clonidina. En el 90% de los casos tenemos que agregar un opiáceo para que el paciente tenga buena calidad de analgesia. Y usualmente utilizamos, ya que estos pacientes usualmente no han tenido exposición al opioide, entre 0.5 y 1 miligramo de hidromorfona al día. Es una dosis muy baja. Es decirles que la conversión de hidromorfona, o más bien de morfina a hidromorfona, es de 6 a 1 en el espacio intratecal.
Fracturas de compresión. Yo sé que les han dicho que estos pacientes se pueden tratar apropiadamente con vertebroplastía o kifoplastía. En las manos mías les va muy bien por un mes y después vuelve el dolor y al final de los 6 meses están tomando las mismas dosis de opiáceos que necesitaban antes. Entonces, si el paciente tiene un compromiso foraminal severo con estenosis por el peso del paciente, tienen un componente somático y neuropático. Y bajo estas circunstancias, ustedes pueden ver aquí la imagen, tenemos una compresión a nivel de T12. Cada vez que esta pobre señora, que era una enfermera, se paraba, entonces tenía un dolor neuropático que se le irradiaba hacia la ingle del lado izquierdo, la región inguinal. Y esto es fácilmente comprensible cuando vemos la tomografía de la resonancia a este nivel, porque la raíz nerviosa pasa justamente en este nivel y cuando ella estaba parada, entonces tenía este problema. La kifoplastía no resolvió el componente neuropático y entonces le colocamos una bomba a ese nivel con buenos resultados. Hasta el día de hoy la señora está viva y le está yendo bien. Entonces, existe una conferencia de consenso para utilizar esta combinación de drogas. Yo fui parte de ella y tuvimos muchos argumentos porque hubo mucha controversia. Por ejemplo, el uso de ciconotida. Nuevamente, a mí me ha fallado muchísimo la utilización de esta droga. Es muy cara, no se puede hacer una prueba. Hay individuos que están usando un bolo que no es una buena idea porque no le indica a uno el éxito. Y utilizaron, como ven ustedes, en la línea 3 combinaciones que son las que estoy yo sugiriendo. Para mí, esto es de primera línea en estos pacientes. ¿Y por qué? Porque la bupivacaína no solo tiene un efecto anestésico local, sino que también inhibe el receptor NMDA, incluso a las dosis bajas que les estoy mencionando a este nivel. Y la clonidina no solo es un efecto a través de los alfa-adrenoreceptores, sino que también funciona a través de los canales de potasio, produciendo una hiperpolarización que resulta en activación de vías colinérgicas que contribuyen a la analgesia en estos pacientes. Existe también una teoría, esto fue lo que se sugirió en el artículo de consenso, donde dosis mayores de 10 miligramos al día no deberían de utilizarse. Es decirles que nosotros hicimos un estudio de riesgo en todos los pacientes que nosotros teníamos a dosis mayores de los que se recomendaban en estas recomendaciones y vimos que el riesgo, como ven acá, es extremadamente bajo. Riesgo de que haya mielopatía, que haya un problema de cambios a nivel de la médula espinal o bien la cauda equina, de manera pues que nos sentimos muy cómodos de que esto no va a ser problema. Y la misma situación la tenemos con bupivacaína y clonidina. Estas son las dosis máximas que ellos recomiendan y como ven ustedes, nosotros, como lo he estado mencionando, utilizamos dosis mucho más altas. Nuevamente, el riesgo de que exista mielopatía y cambios neurológicos es extremadamente bajo, como lo demostramos en este estudio. Entonces, ¿qué efectos secundarios y complicaciones podríamos tener? Primero que nada, es muy frecuente ver la cefalea postpunción. Y se ha recomendado el uso de fluidos, cafeína y descanso en cama en la posición supina. Es decirles que hemos implementado bloqueos del nervio esfenopalatino o del plexo esfenopalatino a través de la técnica transnasal con instilación de lidocaína al 4% con muy buenos resultados. Hemos tenido una muy poca necesidad de hacer un parche hemático. Aquí ven ustedes una paciente joven que tenía el punto de inserción a nivel de L1 y el catéter lo ven acá, yendo hasta la región de T5 de una paciente con neuralgia posherpética. Aquí tenemos la aguja. Podemos hacer esto porque tenemos acceso fluoroscópico y sabemos dónde está el catéter y de esta forma no lo vamos a rasgar.
Entonces hacemos el epidurograma y luego una inserción de más o menos 10 a 15 mililitros de sangre. Es decirles que yo les pongo una línea arterial a estos pacientes para no estar batallando con que no puedo obtener el volumen apropiado, y eso me facilita inmensamente el obtener la cantidad de sangre que necesito. Pero nuevamente, desde que he estado usando el bloqueo esfenopalatino, no he tenido estos problemas. Entonces, terapia intratecal es una técnica alternativa a utilizar en pacientes que no responden a terapia multimodal farmacológica, que es muy efectiva y que puede resolver problemas somáticos, viscerales y neuropáticos. La posición de la punta del catéter es crítica para poder obtener una respuesta terapéutica máxima, y la mayoría de los casos tenemos que usar lo que se llama en inglés drug compounding. Eso es una receta facultativa para que el farmacista, bajo condiciones estériles y con mucho cuidado para no exceder las concentraciones máximas y que no haya precipitación, pueda preparar estas soluciones. Con esto de que tenemos ahora, y vamos a presentar esto al siguiente congreso de ASRA y dolor en noviembre, el número de sobrevivientes de cáncer constituyen el 55% de mi práctica en este momento. Ha sobrepasado al número que veo de pacientes por dolor. De manera pues que estos pacientes vienen con dolores postquirúrgicos. Esto los puedo controlar con técnicas de neuroestimulación periférica, poner los electrodos justo en el sitio donde está la lesión neuronal. Tenemos pacientes con problemas de neuropatías por quimioterapia, los tratamos con técnicas intratecales, y el resto de problemas que ya discutí con ustedes que son típicos de esta población. Así que es una buena alternativa para poder manejar a estos pacientes. Y con esto les agradezco infinitamente su atención. A Marcus Antonius, su invitación para participar con ustedes en este momento, y con mucho gusto, a ver cómo puedo parar la presentación. Ahí está. Con mucho gusto estoy disponible para preguntas o comentarios. Muchas gracias, Oscar. Excelente, como siempre, tu participación y tu aporte. Te agradezco mucho, y a nombre de todos los asistentes, mil gracias. Pues vamos a tener un espacio para las preguntas. Les agradezco el haber estado en el tiempo oportuno. Voy a hacer un pequeño paréntesis por 3 clips comerciales, por favor, si me lo permiten. El primero es este de la pantalla que ven. Es una invitación a todos ustedes. Es un tema de ingreso a la Asociación Boliviana del Dolor que va a presentar dentro de 2 semanas, en 15 días, el doctor Wilmer Mamani, que es fisiatra y es residente primer año para la subespecialidad en dolor en el hospital donde trabajo. El tema es neuropatías por atrapamiento. El segundo es mencionarles que después de las preguntas, una vez terminemos las preguntas con el doctor Plancarte y el doctor Oscar de León, vamos a tomarnos 5 o 10 minutos para un café. El link para la reunión mensual de la asociación les vamos a pasar al chat de la asociación para poder conectarnos y tener nuestra reunión habitual después de este periodo de preguntas. Y finalmente, un afectuoso saludo a todos los que están en línea el día de hoy. Es un placer poder tenerlos aquí en estos minutos concentrados, a todos estos profesionales que viven y se apasionan con esto que nos gusta tanto, que es el dolor y mucho más el intervencionismo en dolor. Un especial saludo a los directivos de la Asociación Boliviana del Dolor, a los directivos de la Academia Latinoamericana de Intervencionismo, y empezamos con las preguntas. La primera, Ricardo, por favor, nos pregunta el papel de la inhibición hipogástrica en la cistitis intersticial. Gracias, Marcos. Hay fenómenos dolorosos en las vísceras pélvicas en las cuales está indicada la inhibición del plexo hipogástrico superior,
pero no todos los fenómenos dolorosos crónicos de origen no oncológico pueden estar siempre mediados por el sistema nervioso simpático. Entonces, la recomendación es que en cistitis intersticial, en dispareunia, en algunas situaciones de implantes de endometriosis o estas vejigas infantiles muy dolorosas u otros fenómenos como la congestión pélvica crónica, se deba de hacer mediante el posicionamiento de catéteres peridurales en el sitio anatómico del plexo hipogástrico, un bloqueo diagnóstico pronóstico, para confirmar si es o no de mantenimiento simpático y si es esa estructura la que está siendo responsable. En dispareunia y en algunos otros fenómenos, esto es lo que a mí me ha dado resultado en dolor de origen no oncológico. Perfecto, gracias, Ricardo. Por favor, Oscar, hay 2 o 3 preguntas que las ha mandado nuestro colega, el doctor Arsenio Ávila, por correo, pero has hablado gran parte de esto. Sin embargo, resumimos, el doctor Ávila le interesa consultarte cuál es tu opinión de la dexmedetomidina y del ciconotide en terapia infusional. Ok. Como les mencioné, la ciconotida es muy cara. No puede hacer una dosis de prueba 1 para determinar previamente si va a no funcionar. Y en mi experiencia, los efectos de una combinación de bupivacaína y clonidina le cosecha unos resultados más positivos que el uso de ciconotide. Entonces, en la práctica mía, no utilizo ciconotide por la experiencia tan pobre que he tenido con este fármaco. Gracias, Oscar. El mismo doctor nos pregunta, Ricardo, una pregunta para ti y nos dice cuál es el rol del fenol intratecal en una situación de un paciente oncológico avanzado con dolor intratable pélvico. En este escenario, ¿cuál es la conducta a tomar? Bueno, la risolisis, la denervación intratecal en silla de montar, eso juega un papel muy importante en pelvis congeladas, o en pacientes que tienen ya vejiga ilial o derivación de la vejiga o del colon, una colostomía y que siguen teniendo un dolor mixto, no nada más mediado por el sistema simpático, sino hay una invasión a todas las fascias y las cápsulas de la pelvis, de las estructuras de la pelvis, y la denervación en silla de montar en 1 o 2 tiempos es una alternativa muy útil en cuidados paliativos que denerva, como lo dice el término en silla de montar, conservando la integridad de la función motora de los miembros podálicos. Y creo que en cuidados paliativos y medicina paliativa juega un papel importante. Nosotros lo hacemos con cierta frecuencia, un par de casos a la semana de este tipo, pero también hacemos, no olviden que es una denervación preganglionar intratecal. También hacemos la denervación para tórax o para algunos otros niveles intratecal con alcohol absoluto al 99% para denervar un territorio del hemitórax correspondiente cuando así esté indicado. Creo que juega un papel importante. Precisamente el libro de Oscar me hizo el favor, Oscar, de invitarme a hablar sobre este tipo de técnicas y creo que es uno de los libros que recopilan, que retoman beneficios de técnicas como esta a nivel intratecal con neurolíticos. Gracias, Ricardo. Pues me gustaría el momento en que puedan, por favor, leer los comentarios. Es sorprendente todas las opiniones que nos envían los colegas de varios países de Latinoamérica, pero felicitando a la organización. Aprovecho este momento para agradecer la plataforma y todo el soporte técnico que nos ha hecho B. Braun para poder llevar adelante con éxito este evento.
Oscar, por favor, la doctora Celina Castañeda de México nos pregunta si la taquifilaxia es frecuente con el uso de la bupivacaína. Sí, le había respondido a la doctora a través de un mensaje. ¿Sabes? La taquifilaxia, tanto a nivel epidural como a nivel intratecal, a un anestésico local, es mínima cuando usamos una infusión continua. Cuando usas bolos intermitentes es cuando empiezas a ver este problema. Y cuando entonces tienes que adaptarte a estos cambios. De manera que si el paciente va a tener una sobrevida mayor de 6 meses, yo recomiendo una infusión continua para este propósito, para evitar precisamente esta situación, porque la ventaja de usar terapia multimodal intratecal es que le permite a uno disminuir las dosis de opiáceos que el paciente necesita intratecalmente. También muy ligado a esta pregunta está algo que nos hicieron también, si he tenido problemas con granulomas. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, ninguno. Y yo atribuyo este resultado al hecho de que usamos infusiones continuas de 0.5 mililitros al día. La incidencia de granulomas se ve que es alta cuando uno utiliza concentraciones muy altas de opiáceos, sea hidromorfona, o sea morfina, o sea fentanilo, y una velocidad de infusión muy lenta. Entonces, 0.5 mililitros al día le permite en una bomba de 40 mililitros hacer los recambios cada 35 días, y con esta situación no hemos tenido ese problema. Gracias, Oscar. Ricardo, la doctora Azurduy nos pregunta la ultrasonografía. ¿Cuál es tu opinión respecto a la neurolisis del hipogástrico superior bajo ultrasonografía? Pues mira, yo pienso que es un recurso en el cual cada vez nos estamos familiarizando más. También considero que la ultrasonografía para el abordaje del plexo hipogástrico superior ofrece el reto de cruzar todas las vísceras de la pelvis o las vísceras, el tubo digestivo por vía anterior o lateral. Y entonces el contenido, en mi opinión, las vías anteriores o laterales de abordaje del plexo hipogástrico no son de mi preferencia, porque el contenido bacteriano que tiene el colon transverso y descendiente que puede cruzarse al abordaje es diferente al contenido bacteriano que tienen el tubo digestivo alto, como para compararlo con los abordajes del plexo celíaco por vía anterior. Por lo tanto, nosotros yo particularmente no le veo grandes beneficios a estas vías con ultrasonografía. Creo que la ultrasonografía en otros territorios juega un papel muy importante, pero ahí pienso que tiene limitaciones. Ahora, si es por ruta posterior, pues yo creo que puede reducir la morbilidad y facilitar mucho dependiendo de la experiencia del ejecutor. El intervencionismo es un arte y requiere de un entrenamiento especial y una curva de aprendizaje para poder reducir al máximo los efectos no deseados y la morbilidad de los productos. Muchas gracias, Ricardo. Oscar, por favor, el doctor Martín Toro nos dice la experiencia en bombas intratecales en pacientes ancianos no candidatos a cirugía por una severa escoliosis. ¿Cuál es tu experiencia en este punto? ¿Estamos hablando de estenosis espinal o no? Pues la pregunta nos habla de pacientes ancianos que no son candidatos a cirugía por severa escoliosis, la experiencia que tienes en bombas intratecales. La verdad es que la mayoría de mis pacientes, porque tienen osteoporosis, que son de edad, de la tercera edad, tienen algún grado de escoliosis, pero no estenosis espinal. Entonces, los trato de la misma forma. Alternativamente, si lo que estamos hablando es estenosis espinal, te me van a preguntar. Es también una muy buena opción bajo estas circunstancias. Así que yo no los descarto como candidatos por el hecho de que tengan estenosis espinal o tengan
un problema de escoliosis. Rocha, ¿verdad? Gracias. Oscar, ¿y en el tema de edad, pacientes ancianos con implantes intratecales? ¿En relación a qué? ¿Qué consternación tendrías? ¿Cuál es, por ejemplo, el paciente de mayor edad que has tenido con una bomba intratecal? No necesariamente en dolor por cáncer. Bueno, por estenosis espinal, una señora de 85 años que estaba en condiciones físicas muy buenas y le pusimos una bomba intratecal. En este campo se está hablando mucho de la microdosis en la infusión de opiáceos. Y entonces se dan dosis muy bajas de morfina, ni siquiera hidromorfona en estos pacientes, no clonidina, no bupivacaína, sino únicamente una dosis, microdosis, como se menciona, más o menos entre 0.25 y 0.5 miligramos al día. Y les va muy bien. Necesitan muy poco opiáceo. Esto es no cáncer, esto es primariamente estenosis espinal, y lo hago únicamente con un VIP. Esos pacientes que nos llaman de la administración porque la señora donó $1 millón y está muriendo de dolor y hay que hacer eso. Entonces, esa es la experiencia en estas circunstancias. Mil gracias, Oscar. Pues hay una pregunta, en realidad, Ricardo, el tema que es vigente en todos los eventos y conferencias, y también la menciona el doctor Arsenio Ávila y nos dice fenol o alcohol para neurolisis del sistema nervioso simpático en dolor por cáncer. Bueno, yo soy muy pro fenol. El alcohol, lo uso exclusivamente a nivel intratecal, en ningún otro territorio, y es la técnica hipovárica. Y el fenol, en mi experiencia, me ha dado sustancialmente mejores resultados que cuando en mis inicios usaba alcohol al 50%, al 60% o al 40%. Empecé usando fenol al 6%, le empecé agregando un poco de glicerol, después me di cuenta que las características de la neurolisis no eran sustancialmente tan favorables y fui subiendo en la concentración de fenol en su uso en el sistema simpático hasta llegar al 10%. Creo que el fenol en el sistema nervioso simpático ofrece un beneficio muy importante que no lo ofrece si hicieras la lisis con alcohol. Y esto consiste, por ejemplo, en que nosotros podemos denervar los nervios espláncnicos con un volumen pequeño de fenol que no rebasa un promedio entre 8 mililitros en total, haciendo la plastía adecuada, como les mencioné ahí, por la técnica transdiscal. Y si el paciente no nada más tiene dolor del hemiabdomen superior, sino también de las vísceras pélvicas, en el mismo tiempo le podemos hacer, y lo hacemos con cierta frecuencia, la denervación simultánea del plexo hipogástrico superior con fenol. La dosis total que pudiéramos requerir de fenol haciendo estos dos procedimientos no rebasa las dosis tóxicas y por tanto tenemos una denervación de las vísceras completa y con resultados muy favorables en la reducción del dolor total, como le mencioné. Por otro lado, creo que es muy importante recalcar que el fenol tiene sus tips específicos para poderse usar, y uno de esos tips específicos es que en concentraciones por arriba del 6%, el fenol se torna sensiblemente lechoso, cambia de color un poco, y es muy importante antes de aplicar el fenol agitar el contenedor del fenol, porque de lo contrario los microgránulos del fenol
pueden, de no haberse movido adecuadamente, hecho una mezcla homogénea, pueden decantarse y estar en la parte baja y entonces tomar fenol a una concentración muy baja de la parte superior de la botella o del contenedor que se tenga. Y esos son pequeños detalles que son importantes tomarlos en cuenta, porque si la aguja va hasta el fondo del frasco y abajo hay puros cristales o mayor concentración de cristales de fenol o microcristales, y eso aplicas, entonces puedes producir una ruptura importante de estructuras vasculares o del retroperitoneo en un momento determinado de aplicar ese tipo de fenol sin haber tenido esas precauciones. Creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. No usamos otro tipo de neurolíticos. Hace muchos años antes de que, no recuerdo si Oscar se acuerda de alguna invitación que él me dio para la historia de cómo nace el bloqueo del plexo hipogástrico superior. Y es que en el Hospital General, en los finales de los 80s, en la clínica del dolor de aquel tiempo, fui asignado para hacer una mielolisis en una paciente con una cáncer abdominopélvico muy severo, y la mielolisis estaba descrita en un viejo libro de Sam Lipton usando nitrato de plata. Entonces fui el elegido para hacer la denervación. Dejé a la paciente hemipléjica, parapléjica, desde la cintura hacia abajo, y con un dolor neuropático brutal, donde se había sustraído unos tenedores de los utensilios de comida, de las charolas, para alegrarse el periné y todo, producir un dolor que opacara aquel otro. Nunca volví a usar ese tipo de neurolítico en mi vida, y lo más que se usa es actualmente el fenol. Creo que es un producto que ha validado su efectividad y confiable. Gracias, Ricardo. Bueno, queridos colegas, sé que hay varias preguntas y comentarios todavía pendientes. Sin embargo, esto es como la televisión, el tiempo corre y, como les mencionaba, luego tenemos la reunión mensual habitual, pero estos son dos de nuestros profesores invitados para el Congreso del próximo año. Van a estar aquí con nosotros y podremos aprovechar y disfrutarlos todavía mucho más. Gracias al auditorio. Gracias a Edson y a Marco Torrico por el soporte y la plataforma IP Brown, por esta facilidad que nos dan y esta conexión para este tipo de actividad. Y sobre todo, Oscar y Ricardo, un millón de gracias. Les decía, los comentarios son muy halagadores. Tenemos dos genios, dicen, por ejemplo, esta noche en la presentación. Y evidentemente es así. Yo les agradezco enormemente, a nombre mío, a nombre de la asociación, a nombre de todos los que estamos aquí escuchándolos y disfrutando este regalo que nos han dado este septiembre. Millón de gracias, Oscar, Ricardo, les quedo enormemente agradecidos y ya estaremos contestando por el chat de pronto algunas otras consultas que se hagan. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Mucho gusto de compartir este tiempo contigo, como siempre. Mi agradecimiento, mi reconocimiento, y pues ya habrá oportunidad de darnos un abrazo y manifestarnos nuestro gran respeto y admiración de la amistad. Como dicen los campesinos en Guatemala, primeramente Dios. Primeramente Dios, claro. Así es, así es. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos y muchas gracias por sus preguntas. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.